Egunon, Arkadi. Egunon. Egunon, bueno. Contento de estar otra vez con vosotros. Por fin. Vosotras, quizá. Por fin aquí hemos podido emitir. Pues bueno, hemos dicho, ¿no? Vas a dar diferentes charlas. Ayer estuviste en Zuya, hoy también vas a estar aquí en Gasteiz dando diferentes charlas pues, sobre el sistema económico y social que vivimos, ¿no? Y bueno, también vas a hablar de las migraciones. Exacto. Lo primero, ¿crees que es posible que cambie este sistema económico y social? Yo diría que es imprescindible y urgente. Posible, debemos facilitarlo entre todos, pero que es imprescindible que así sea, ciertamente, porque es un sistema injusto, es un sistema, si se me permite, criminal, destruye vidas humanas, destruye sociedades, destruye el propio planeta y, por tanto, no puede mantenerse más. ¿Qué crees que habría que cambiar? ¿Qué crees que es lo principal que hay que cambiar en general de toda la sociedad para que empiece, digamos, ese cambio, ¿no? Sabemos que es algo muy grande, algo no se puede cambiar de día a mañana, pero ¿de dónde crees que hay que empezar? Si lo miramos desde el punto de vista económico, al fin y al cabo como economista a veces hago desviaciones profesionales, creo que la economía ha de servir para cubrir necesidades de las personas. Y lo que es evidente es que hoy en día una parte muy importante de la población mundial no ve cubiertas sus necesidades, ni tan solo las más elementales. Por descontado hay otras de otro nivel, digamos, de carácter cultural o incluso de ocio, que tampoco se cubren, pero las básicas tampoco. Cuidado, en un planeta en que hay recursos suficientes, no digo totales, pero recursos suficientes para cubrir estas necesidades y se utilizan mal, no se produce debidamente. Por ejemplo, en el tema de la alimentación, se tira el 30% de la producción agraria que hay en el mundo, con lo cual, evidentemente, aunque la producción sea grande, la gente acabará muriendo de hambre y no hay ningún esfuerzo de carácter colectivo para eliminar estos problemas. Esto por esa cuestión. Pero después la economía presenta otros problemas también graves. Por ejemplo, el de la enorme desigualdad generada en el planeta. Ya repetí ayer en Zuya y ahora voy a repetirlo aquí, que una ONG, todos conocéis, trabaja en Euskadi, se llama Oxfam Intermón, en su último informe, creo que databa de febrero o marzo de este año, nos hablaba de una cifra escandalosa. A mí me gustaría que todo el mundo la tuviera en cuenta. ¿Qué decía esta cifra? Que las 26 personas más ricas del mundo acumulan una fortuna equivalente a aquella cantidad de dinero de la que dispone la mitad de la humanidad. Repito, 26 personas con una fortuna que equivale a 3.800 millones de personas. Y cuidado, hay que decir las cosas por su nombre. De esas 26 personas, desde aquí conocemos muy bien a un personaje que además vive en Galicia y que tiene enormes tiendas de moda por toda España en las que nosotros caemos en trampas a comprar en Zara, en Massimo Dutti, en Inditex, entre otras cosas por el estilo. Vale la pena que lo sepamos. Acabas de decir, ¿no? Nosotros mismos compramos. ¿Crees que somos conscientes de la situación social que vivimos, de los derechos que tenemos y que no tenemos? ¿Y crees que hacemos algo para cambiar eso? ¿Que luchamos? Bien, ahora se empieza a poner de moda. No digo que se empiece porque hay ONGs, aquí estamos cerca de SETEM, que lleva años hablando de ello, que es el consumo responsable, y este consumo consciente es básico. Y quizá la idea de que es posible se empiece a generalizar, aunque ya lleva bastantes años trabajando. Pero no solamente hay que generalizarlo, hay que llevarlo totalmente a la práctica. Nosotros como consumidores podemos decir mucho. Las empresas se aguantan porque tienen clientes o tienen ventas. Si los que hemos adquirido estos productos no lo hacemos, evidentemente podemos derrumbarlas. Y como que derrumbar estas empresas es el primer paso para derrumbar el capitalismo, que es lo que hemos de hacer, pues iremos por buen camino. Bueno, en este contexto, ¿no? Digamos, en pie de lucha del movimiento social, pues están cumpliendo un papel muy importante los pensionistas. Sí. No sé qué papel crees que pueden jugar, que el tema de los planes de pensiones privados y el tema de las jubilaciones, ¿no? En general. ¿Qué papel juegan ahí en este contexto? Mira, este es un tema de trampa. Es un tema de trampa porque los grandes medios de comunicación, evidentemente con muchos intereses por detrás, pretenden explicarnos que las pensiones para el día de mañana serán inviables.
Yo tengo largas conversaciones con gente joven que están convencidos de que a su edad, cuando se jubilen, no tendrán una pensión de vida. Esto es falso. Completamente falso. Las pensiones existirán y las debe pagar el Estado. Lo que pasa es que pretenden confundirnos diciéndonos que no se cobrarán y que la manera de compensarlo es elaborando nuestro propio plan de pensiones el día que tengamos un trabajo más o menos regular y ir ahorrando en este plan de pensiones hasta el día en que nos jubilemos. ¿Qué hacemos con esto? Entrar en algo inaceptable, que es en una sociedad de economía financiera especulativa. Los grandes especuladores mundiales son los fondos de pensiones, son las compañías de seguros, son los grandes bancos que trabajan en el mundo financiero. Y esto, evidentemente, nosotros a veces lo ignoramos. Estamos contentos porque ponemos nuestros ahorrillos cada mes pensando que el día de mañana tenemos una buena pensión y desde que tenemos, 25 o 30 años abrimos el plan de pensiones hasta que nos jubilemos, durante 35 o 40 años, ¿qué haremos cada mes? Aportar dinero a un plan. Examinemos, por favor, qué hace este fondo de pensiones. Invierte en armas, invierte en drogas, invierte en especulación financiera, invierte en explotación infantil, invierte en prostitución, invierte en nucleares. Y después nosotros, como unos angelitos, vamos por el mundo con una banderola que dice no a las nucleares, no a la prostitución, no a las drogas. Y participamos en ello. Un plan de pensiones es un desastre. Las pensiones deben ser pagadas por el Estado. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Y puede el Estado pagarlas? Y la respuesta es, si tiene dinero, naturalmente que sí. ¿Y de dónde sale el dinero? Lógicamente, de los impuestos. Los dineros de los estados salen de los impuestos. ¿Y no salen ahora por qué? Porque hay algo que todos conocemos, que se llama fraude fiscal. En Madrid funciona un sindicato de inspectores de Hacienda. Se llama Gesta, G-E-S-T-H-A, que nunca sé lo que significa, pero en cualquier caso, Gesta. ¿Y qué hace Gesta? Elaborar anualmente un informe sobre el fraude fiscal en España. ¿Qué nos dice? Nos dice que el fraude fiscal, por lo menos en el último registro que he podido leer, asciende a 93.000 millones de euros al año. Imaginemos que estos 93.000 millones los recaudáramos, en efecto, es decir, que elimináramos el fraude fiscal y que, haciendo una apuesta, que se puede hacer perfectamente, decidiéramos que estos 93.000 millones se aplicarían al incremento de las pensiones. ¿Cuál es el importe de las pensiones en España? En este momento, si no estoy equivocado, son 115.000 millones de euros al año. Si tú incrementas estos 115.000 con los 93.000 que supuestamente sacaríamos la fraude fiscal, automáticamente las pensiones aumentan en un 80%, cosa que nunca hará ningún plan de pensiones. Y por tanto, ¿qué hemos de hacer? Pues por descontado, intentar perseguir el fraude fiscal. ¿Quiénes son los grandes fraudulentos fiscales? Por descontado, el IBEX 35, las grandes empresas. Yo creo que hoy en día en España el mayor fraudulento fiscal se llama Banco de Santander. El Banco de Santander tiene sucursales, que yo sepa, establecidas en 36 paraísos fiscales en el mundo. Ahora, hace unos años falleció el entonces presidente del Banco de Santander, Emilio Botín. Mira, con su muerte se libró de 12 juicios por fraude fiscal que tenía pendientes. Es evidente que podríamos decir lo mismo de algo que tenéis cerca, que se llama el Banco de Bilbao, y que podríamos decir lo mismo de la Caixa y del Banco Inter y del Sabadell y de quien hiciera falta. Pero no solamente aquí, he hablado del IBEX 35. Según la ley del impuesto de sociedades anónimas en España, el impuesto que las empresas han de pagar en función de sus beneficios ha de suponer cada año el 30% del dinero ganado. He mirado los últimos registros que han pagado de promedio el 12%. Y han engañado en el otro 18%. Las empresas, las grandes empresas, son fraudulentas. Y a partir de ahí, evidentemente, el Estado no tendrá dinero. Ese es el problema de las pensiones. Bueno, es datos que dices que llaman mucho la atención, ¿no? Porque muchas veces parece que sabemos, pero no sabemos, ¿no?, lo que sucede. ¿Qué papel crees que juega ahí el tema de la educación? De que aprendamos a leer las cosas de manera crítica, a que no estudiemos o no aprendamos todo a decir sí, lo primero que me dices es con lo que me quedo. ¿Qué papel crees que juega ahí la educación? Yo creo que se mezclan dos cosas, educación e información. Primero, para educarte has de recibir una información debida. Y lo primero que hay que saber es que los medios de comunicación no son neutrales, no son libres. Tienen propietarios.
Ahora estamos en una radio libre, magnífico, no recibe presiones, pero tú sabes que la mayoría de emisoras de radio, de televisión, están sujetas o bien a presiones del poder público o bien a presiones de empresas privadas, con lo cual la capacidad de decir cosas ciertas queda inmediatamente muy reducida. Y después a esta información, normalmente errónea, hay que añadir también el hecho de que nuestra propia información, por ejemplo, en el tema que estamos tratando ahora, que es el tema de carácter fiscal, es muy deficiente. Yo creo que en muchos países, se dice que los países latinos destacan por esta cuestión, el fraude fiscal es como un deporte que busca campeones, es decir, cuál es aquel que más fraude fiscal realiza. Si tú vas a los países nórdicos y luces de ser un buen fraudulento fiscal, tus amigos te separan inmediatamente y no te dirigen la palabra. Es una cuestión que aquí se mezcla lo que tú decías, educación e información. Bueno, has nombrado tú los medios de comunicación. Últimamente, en las diferentes, ¿cómo se dice? En las diferentes resistencias populares o luchas populares, los medios masivos de comunicación, digamos que se están viendo un poco asolapados así por las redes sociales, por el Internet. ¿Qué papel crees que juegan las nuevas tecnologías en este sentido? Yo no puedo hablar neutralmente de esto porque soy contrario. No pertenezco a ninguna red social. Mi teléfono móvil es de la edad de piedra. No tengo Facebook, no tengo Twitter, no estoy en ninguna red social y más bien me dan un fortísimo repelús. Reconozco que no está bien y que además en una emisora como la vuestra debéis trabajar mucho con redes sociales, pero para mí es un desastre. Yo me niego, no he emitido un solo Twitter en mi vida, no tengo WhatsApp, me muevo pues con un telefonito que es del año de la Catapum y pues con el correo electrónico cuando hace falta y pocas cosas más, de manera que poco puedo decir. Pero algunas veces que a través de amigos y de familiares entro en redes sociales quedo escandalizado de la absurda manera de perder el tiempo de la gente. Alguien dice cualquier frase, inmediatamente se añade en la red social 50 comentarios, de los cuales 49 son completamente estúpidos, en los que la gente pierde el tiempo. No lo sé. Mira, yo vivo a unos 20 kilómetros de Barcelona y casi cada día he de bajar a la ciudad. Hay afortunadamente un ferrocarril, que no es de la Renfe, es de la Generalitat, que funciona. Y ahora ya por razones de edad, en muchas ocasiones dejan sentarme en el tren, cosa que antes no sucedía. Me siento en el tren, el otro día estaba pues, en el vagón típico de 4 personas y frente a mí se sentaron una pareja. Una pareja que razonablemente podía sentarse porque la señora llevaba un panzón bastante considerable. Bueno, una pareja joven que supongo debería ser feliz porque estaban a punto de ser padres o ya lo eran de alguien más, pero en fin, en cualquier caso, bueno, ¿tú crees que estos dos chicos, chico y chica, se sentaron frente a mí y en los 3/4 de hora de recorrido no se dirigieron la palabra? Estuvieron cada uno de ellos consultando su propio telefonito y no se hablaban, o a lo mejor se hablaban a través del teléfono, no lo sé, pero lo que en cualquier caso es evidente es que es una pérdida de tiempo. Y después a veces veo comentarios sobre hechos políticos, sobre redes sociales, que tengo la impresión que son pérdida de tiempo. Evidentemente, también hay manipulación, también hay buenas informaciones que a veces se pueden recibir, pero yo soy completamente contrario a las redes sociales. Completamente contrario a las redes sociales, aunque parezca absurdo, retrógrado y todo lo que queráis vosotros. Esta es mi opinión. Bueno, cambiando un poco de tema y centrándonos en la charla de hoy a la tarde, ¿no? Que bueno, pues que va a hablar sobre la emigración, ¿no? Dice, la emigración es algo nuevo como interrogación y bueno, es una pregunta que quería realizarte, ¿no? No es nada de nuevo. La migración es, yo diría, tan antiguo como la propia humanidad. Nos dicen los antropólogos que el primer Homo sapiens apareció, decían en su momento, en Abisinia, que es la actual Etiopía. Y el otro día leí que no, que era un poco más abajo, hacia Malawi, no sé, es igual, tanto me da. Pero en cualquier caso, si no hubiera habido migraciones, hoy estaríamos todavía todos en Etiopía. Y parece que hay gente hasta Tierra de Fuego. Por tanto, aquí nos hemos movido mucho. Lentamente, sin grandes medios ni de navegación, y por descontado ningún medio aéreo, pero hemos llegado allí. La humanidad siempre se ha movido. Y para no hacer estrictamente prehistoria, diré que en el Estado español somos conscientes que en los tiempos de la llegada a la destrucción de América, que es lo que hicimos, pues no está mal la cantidad de gente que se fue hacia allí.
Y si todavía vamos un poco más cerca, veremos que al final de la Guerra Civil el exilio español se fue fundamentalmente a países latinoamericanos. Y si todavía vamos más cerca, veremos que en los años 60 una parte importante de la población acudió a buscar trabajo a Alemania. Este es un fenómeno histórico que se ha ido dando siempre. No podemos decir que las migraciones sean nuevas. Quizá para nosotros lo que es más nuevo como Estado español es que empiezan a llegar importantes flujos de gente de fuera. Pero esto ya lo conocía en Alemania hace mucho tiempo, no es ninguna novedad. Son momentos económicos y políticos determinados. Bueno, has dicho eso, ¿no? Parece que hay gente que como que no lo reconociera o que no supiera, pareciera que no hubiera habido migración pues anteriormente, ¿no? O que no hubiéramos sido incluso nosotros inmigrantes. ¿Qué papel juegan las fronteras en este sistema económico y social en el que vivimos hoy en día? Déjame decir algo que a alguien le puede parecer radical, pero a mí me parece natural. Las fronteras no deberían existir. Construir una frontera es un delito. Nadie puede poner fronteras en ningún sitio. Fijaros un poco cómo se llaman las grandes ONGs. Médicos sin fronteras, arquitectos sin fronteras. Hemos de estar básicamente en un mundo. Esto de que de un país a otro y te piden el visado, te piden el pasaporte, no deja de ser una novedad de hace 100 años. Hasta hace 100 años en toda la historia humana nunca te habían pedido un documento para irte de un país a otro. Ahora nuestro egoísmo, nuestra riqueza, nuestra voluntad de no dejar entrar los de fuera nos hace hacer estas acciones de control cada vez más sofisticadas, porque ya no es solamente cuestión de enseñar el pasaporte, ahora es que te fotografíen el perfil, la cara, el ADN, todo lo que tú quieras. Y por tanto esto que está cada vez peor. No hay derecho. Las fronteras no deben existir. Y esto pienso que es una afirmación que cualquier frontera es una violación de los derechos humanos. Lo digo con fuerza para repetirlo. Bueno, en esta semana hemos tenido un contexto, digamos, un poco especial, peculiar, ¿no? El domingo pasado tuvimos elecciones. Parece ser que se supone que va a haber un pequeño cambio, algo más, no sé si reformista, más progresista, entre muchas comillas. ¿Crees que va a cambiar algo? ¿Crees que va a haber algún cambio a nivel del Estado español en los próximos años? Mira, por descontado que a nivel de Estado siempre es preferible que gobierne el Partido Socialista que no que gobierne el PP. Esto creo que lo tenemos más bien todos claro. Pero no hará grandes cambios. Yo ya vi un poco la evolución del Partido Socialista y puedo decir algo. A lo mejor a la gente que lo oiga le gustará. Desde el Congreso de Suresnes en 1973 del Partido Socialista Obrero Español, en el que fue elegido secretario general un personaje llamado Felipe González, el Partido Socialista dejó de ser de izquierdas y pasó radicalmente a ser de derechas, como continúa siéndolo ahora. Por lo tanto, grandes cambios no hará. Dirá lo que haga la voluntad del capital. Y la voluntad del capital a veces es más moderada si lo aplica el PSOE, o a veces es más, directa si lo aplica el PP o si lo aplica Ciudadanos, pero no eran grandes cambios. Me he leído muy por encima, no he tenido tiempo porque llevo todas estas días de viaje, pero un poco los proyectos de acuerdo que han hecho con los compañeros un poco más de izquierdas de Podemos, y tengo la impresión que no habrá grandes cambios. Temas fundamentales como este que estamos discutiendo ahora de la migración no va a cambiar. Temas como los de un país militarizado que interviene vendiendo armas y que interviene en conflictos por todo el mundo tampoco se ha planteado en esta discusión. Casos como el que a mí me afecta y también nos afecta a Euskadi, como el de Cataluña y la autodeterminación, tampoco lo van a plantear. Harán algunos temas de carácter social mínimamente, a lo mejor aumentan derechos sociales, han tenido costumbre de defender derechos de la mujer, han tenido costumbre de defender a pensionistas, sí, algo así por descontado, mejor esto que lo que había antes será, pero no esperéis ningún cambio real. La izquierda en España ha desaparecido. Bueno, has dicho, ¿no?, que vivimos en un sistema capitalista, claro está, pero ¿tenemos alguna alternativa? ¿Hay alguna posibilidad que podamos llevar a cabo? Bueno, para mí Euskadi es una muy buena referencia. Yo empecé a captar que podía haber sistemas económicos distintos en 1983, cuando con compañeros míos de la facultad y con algunos alumnos que nos acompañaban también, tuvimos ocasión de visitar Mondragón. Estoy hablando de un Mondragón que seguramente era muy distinto del que ahora vosotros veis, pero en aquel momento yo quedé encantado de ver que había empresas que no tenían el capitalista y tenían el trabajador, sino que tenían a todos los socios de carácter cooperativo, y que la igualdad de salarios, la igualdad de trato, la igualdad de intervención en la decisión era extraordinaria. Pensé que por ahí había que andar. Incluso esto te diré que en mis tiempos de facultad
lo aplicamos de facultad, no ahora que acudí como profesor a Mondragón, sino 20 años antes, cuando estaba estudiando en la facultad. Casi siempre lo decíamos. Había algún personaje que nos preguntaba, oiga, usted que está estudiando economía, ¿qué prefiere? ¿El capitalismo americano o el comunismo soviético? Y habíamos intentado dar una respuesta ambigua, casi para escaparnos. Y decíamos, ni capitalismo americano, ni comunismo soviético. Autogestión yugoslava. ¿Por qué? Porque en aquel momento en Yugoslavia había un sistema de autogestión, un sistema interesante de empresas que básicamente tenían carácter colectivo y cooperativista. Pero lo curioso del caso es que el presidente yugoslavo que instauró este sistema, llamado Josip Broz, alias Tito, fue preguntado en alguna ocasión de dónde lo había sacado, si se lo había inventado. Y el hombre contestaba algo que a mí me complace mucho. Lo he aprendido en Cataluña. ¿Por qué lo he aprendido en Cataluña? Porque el hombre fue, en su momento, brigadista internacional de aquellos que, al principio de la Guerra Civil, vinieron a España para defender a la Segunda República. Él se paseó por Cataluña, que había estado unos años bajo el gobierno del Frente Popular, un gobierno de coalición socialista-comunista, socialista de verdad, comunista en aquel momento, y había instaurado unas empresas de carácter colectivizado. El hombre aprendió la lección, regresó a Yugoslavia y cuando tuvo la ocasión de ser presidente, instauró este sistema. Por ahí hay que ir a buscar la respuesta. Un sistema que inicia el capitalismo inaceptable completamente, y aquel comunismo de nomenclatura, de privilegios, de dictadura que también se sufrió en su momento. Has nombrado, ¿no?, pues el derecho a autodeterminación, la lucha de autodeterminación de los pueblos, y bueno, en este momento en la península tenemos diferentes focos, pero digamos que en Cataluña pues es algo que se está moviendo mucho. ¿Cómo ves el panorama? ¿Crees que realmente vamos a poder ir cambiando algo poco a poco? Bueno, en Cataluña lo que hay ahora, pero que también lo hay en Euskadi, y si mucho me apuras en otros sitios, una permanente violación de los derechos humanos. El gobierno español ha firmado pactos internacionales de derechos humanos, convenios y convenciones europeas y cosas por el estilo, y se burla de la gente, absolutamente. Y aquellos que intentan actuar con libertad, organizando algo tan sencillo como es una consulta popular mediante un referéndum, son encarcelados y les caen 100 años de cárcel. Aquí lo que hay que hacer, y lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir aquí, es procesar a los procesadores. A mí me gustaría que todos aquellos miembros del gobierno del señor Mariano Rajoy que intentaron inventar esto estuvieran ya procesados en este momento. Y también los del señor Sánchez, faltaría más. Bueno, vamos a ir terminando, pero recorriendo un poco a la charla de ayer, ¿no? Un sistema económico y social que necesita cambios. Has nombrado ya durante esta entrevista varios cambios, pero como por, digamos, recoger o englobar un poco, ¿cuáles crees que son fundamentalmente los cambios que necesita este país, ese sistema, incluso el mundo en general? Bueno, hemos hablado un poco de cambio de sistema económico, nos hemos referido al cooperativismo. Hay que hablar también de algo muy importante, y lo voy a decir con palabras fuertes. Hay que destrozar el actual sistema financiero. Me permito decir una frase. Hoy en día, banco es equivalente a delito. La actuación bancaria es 100% especulativa. Evidentemente hay excepciones, y todos conocemos la banca ética, por ejemplo. Pero en cualquier caso, hoy en día, si analizas un poco, todos los bancos, la mayoría de los bancos, están procesados como delincuentes constantemente. Bueno, y la gente participando en lo que decía antes de los fondos, no puede ser. Hay que cambiar el sistema financiero. Hay que cambiar, vosotros mismos lo habéis anunciado, el sistema de relaciones internacionales para abrir las fronteras que pueda existir. Hay que hacer algo importantísimo, y para mí ha sido un poco de los elementos de lucha de toda mi vida, y que se llama el desarme. Es absolutamente imposible estar en un mundo militarizado. Para que la gente lo tenga presente, no me gusta decir estadísticas porque siempre son difíciles de recordar, pero si alguien puede tener presente esta cifra, que es la tequia de la memoria, España, sin ningún enemigo a la vista, se gasta diariamente 52 millones de euros preparando la guerra contra enemigos inexistentes. Las necesidades sociales son extraordinarias, pero el despilfarro, el malbaratamiento de recursos en este terreno. Y esto hablando solo del dinero, porque podrías hablar de la venta de armas, podrías hablar de acciones de intervención militar inaceptables, cosas del estilo que también hay que tener presente. Y después hay otro elemento que hay que cambiar, que creo que en este afortunadamente empieza a haber una mayor conciencia, que es todo el tema del cambio climático, el tema de la protección del medio ambiente, el tema del agotamiento de los recursos, estas cuestiones que están en el orden del día. Hay muchos temas por tratar, pero en fin, algunos ya los hemos visto. Bueno, pues eso, un poco te he preguntado, ¿no?, qué es todo lo que hay que cambiar, y te vuelvo a repetir un poco así para recoger.
¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que podemos empezar a hacer como... Mira, lo primero que hay que empezar a hacer es conciencia. Si no tenemos buenos medios de información, si perdemos el tiempo en las redes sociales, si hacemos cosas por el estilo, no haremos nada. Hay que informarse. Buenos medios de comunicación los hay. Ahora estamos en uno de magnífico. Ya tengo gran confianza en la prensa libre, en las radios, estas libres también, etc. Por ahí hay que empezar. Y hoy en día información, si queremos, en páginas web adecuadas, las encontraremos. Hay gente de confianza. Si quieres, acabo de hablar, por ejemplo, del gasto militar. Bueno, pues hay informes internacionales que te hablan perfectamente del gasto militar. Y es una de las migraciones. Hay informes que hablan de migraciones. Hemos hablado del cambio climático. Los de Greenpeace te lo explicar muy bien. Por tanto, informes de verdad los puedes saber mirando en muchos sitios. Primero, conciencia. Después, algo, en segundo lugar, imprescindible, que es asociación. Si quieres actuar individualmente, poca cosa harás. Hay un problema del que no hemos tratado, pero que todo el mundo es consciente, que es el tema de los desahucios, de la gente que se queda sin piso. Bueno, ¿cuántos bancos, cuántas inmobiliarias han sacado a la gente de su casa? Muchísimas. Hasta que apareció la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que permitió que todos aquellos que estaban afectados se unieran entre ellos y hicieran presión. ¿Han conseguido algo? Quizá no todo lo que deseaban, pero muchos casos han salvado la propiedad. El alquiler, la tenencia del piso de alguien, hay que asociarse. Primero, informarse. Segundo, asociarse. Tercero, actuar. Y cuarto, importantísimo, perder el miedo, porque lo que pretenden es espantarnos para que hagamos nada de nada. Tengo la impresión que con esta ruta algo se puede conseguir. O Arcadi, no sé si quieras sumar algo más o pues aquí agradecimiento a gente como vosotros que hacéis un trabajo constante para que esta información que a veces no se tiene se pueda tener al alcance de todo el mundo y a partir de ahí se provoque la acción que hace falta tirar adelante. Gracias. Arcadi Oliveres, eskerrik asko. Eskerrik asko.